Bienvenidos al tema 2, conceptos generales. Hay que tomar en cuenta qué es la autodeterminación informativa. Se define como que es el poder de disposición y control que faculta a su titular a decidir sobre cuáles son los datos que proporciona a un tercero. Asimismo, es el derecho que tiene toda persona a conocer y decidir quién, cómo y de qué manera se recaban y utilizan sus datos personales. Aunque en materia de protección de datos, dentro de sus definiciones en las guías no se define qué es el cumplimiento, pero queremos asegurarnos en su definición qué se comprende. En este tema, el cumplimiento, el término viene de su origen y vocable cumplimentum, y se hace mención a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. El verbo cumplir por parte se refiere a ejecutar o remediar a alguien, proveerle aquello que le hace falta, hacer algo que se debe convenir o ser el día en que termina un plazo o una obligación. Es decir, cumplir es tener todo lo necesario independientemente del ámbito donde se requiera. Pueden ser desde la ley, requisitos, reglas, normas, gobernanza, regulaciones, transparencias o políticas. Como un ejemplo, cumplir la política de seguridad en protección de datos personales. También en términos de esta ley, también hablamos de las bases de datos y una base de datos es un conjunto ordenado de datos personales referente a una persona física, identificada o identificable, condicionados a criterios determinados con independencia de su forma, modalidad, creación, soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. Es decir, la base de datos no meramente estamos hablando de un archivo en Excel, también estamos hablando de una carpeta con un listado de asistencia, estamos hablando de una caja con expedientes, estamos hablando de una base de datos en el cómputo en la nube, etcétera. Y las bases de datos pueden estar en formato físico o digital. Un activo, ¿qué es un activo de información? En términos del sistema de gestión y seguridad de datos personales, un activo de información está relacionado al ciclo de vida de los datos personales del cual estamos manejando. Y este activo de información, pues está en un constante riesgo y este activo de información, pues estamos hablando desde procesos, equipos de cómputo, bases de datos y finalmente, pues estos se pueden identificar como los recursos a proteger. También hay que tomar en cuenta que en materia de protección de datos estamos hablando del ciclo de vida de los datos, que es el ciclo desde cómo se obtiene, almacena, usa, divulga, bloquea o cancela. Y bueno, dónde inicia y dónde termina. Estamos hablando de un inicio a un fin. Y esto, aunque se puede confundir con el tratamiento de datos, el ciclo de vida tiene que ser su periodo de conservación, madurez y el tratamiento que estamos hablando del uso de los datos. Entonces, ¿ese tratamiento a qué nos referimos? Se refiere a cualquier operación o actividad que se realice con los datos personales. Y este tratamiento puede haber una serie de actividades dentro de la organización y en específicamente por el servidor público, el empleado o colaborador que está haciendo una actividad desde su obtención, uso, registro, organización, elaboración, utilización, comunicación, almacenamiento, etcétera. Entonces, tomemos en cuenta que el tratamiento puede estar descrito en una serie de actividades que hacemos. Y esto lo fundamentamos y lo reforzamos en un cuestionario que nosotros hicimos, donde preguntamos a diferentes puestos estratégicos, organizacionales o unidades administrativas cómo intervienen en el tratamiento de datos personales. Entonces, en esta intervención, como podrán ver ahí una de las varias respuestas, bueno, varios describen cómo intervienen en cada una de las actividades. Y bueno, gráficamente, la mayoría entra en la fase inicial, en la fase de procesamiento. Sin embargo, en la fase de eliminación y destrucción va disminuyendo el tratamiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus facultades estamos hablando de tratamiento. ¿Esto en qué se debe de traducir y en qué lo debe de identificar? Se debe traducir en que todas las personas,
involucradas en el tratamiento de datos personales deberán de conocer el tema de la gestión de los datos personales en apego a los principios. Algo muy importante que debemos de identificar y considerar y tener muy presente en la definición de responsable. ¿Y qué se entiende por responsable? Es quien decide sobre el tratamiento de datos personales y quien establece las finalidades de tratamiento, uso y se dará los datos personales. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, en un doctor, se puede traducir en una pyme, se puede en una empresa pyme que presta servicios de consultoría, se puede traducir en una empresa grande que tiene un call center, en un municipio, por si el municipio de Monterrey, se puede traducir en Secretaría de Seguridad Ciudadana, etcétera. Ellos pueden figurar como responsables. También debemos tener en cuenta qué es el titular, y el titular es la persona física a que se refieren o pertenecen los datos personales que son objeto de tratamiento. Es decir, cualquier ciudadano, por poner un ejemplo, Juan Roberto de 35 años, su RFC, su CUP, su fecha de nacimiento son los datos que a él le pertenecen. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy claro la definición del titular. Y definición del encargado es una persona física, jurídica, pública o privada ajena a la organización, y puntualizo, ajena a la organización del responsable de tratamiento que trata datos personales a nombre o cuenta por el responsable. Para que se pueda entender mejor, estamos hablando de un proveedor con acceso, gestión o tratamiento de datos personales. Ejemplo, un contador externo, un auditor externo, un capacitador externo. Ellos entran de la figura de encargado de tratamiento, y aunque en su definición es un proveedor, pero sí tiene acceso a tratamiento de datos personales. Tomen muy en cuenta esto. Y alguien muy importante de que debemos de tener y vamos a trabajar muy en conjunto con él, o ustedes se van a formar como oficiales de protección de datos. Prácticamente el oficial de protección de datos es el especialista en materia de protección de datos que tiene atribuciones para orientar, capacitar, sugerir y hacer una serie de actividades dentro del sujeto regulado, llámese en el ámbito público o privado, y va a hacer las gestiones necesarias para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de datos personales que coadyuve en un programa integral de protección de datos personales. Es una figura vital a toda organización, independientemente en el ámbito que se encuentre, ya que este especialista es el que va a coordinar todas las actividades relacionadas al cumplimiento de esta ley. Bien, en todo este escenario es muy importante que identifiquemos qué es un dato personal, ya que no nada más podemos identificar que el dato personal puede ser el nombre, teléfono, domicilio. Tenemos que tener los criterios base para poder identificar si es un dato personal o no. Como en su definición, los datos personales son cualquier información relativa a una persona física que le identifica, hace identificable, y es la información que nos describe, nos da identidad, nos caracteriza y diferencia de otros. Estos datos personales pueden ser expresados en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo. Es decir, puede ser nuestro correo electrónico, nuestra fiel, nuestro número de seguridad social, nuestra huella dactilar, una fotografía, un video, nuestra voz. Entonces, bajo este criterio, es muy importante que ustedes tengan muy clara la definición, ya que van a poder encontrar algunas situaciones que requieran aplicar estos criterios. ¿Qué es un dato patrimonial o financiero? Estos datos se identifican ya que es la información sobre la capacidad económica de las personas que se hace referencia a los recursos que posee y a la capacidad para hacerle frente a sus deudas, como pueden ser salarios, bienes, muebles, inmuebles, información fiscal, historial crediticia, ingresos, egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, números de tarjeta de crédito, de seguridad, entre otros. También debemos de saber identificar los datos sensibles, ya que son aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular
y cuya utilización indebida puede dar origen a la discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Estos datos sensibles se consideran así, ya que hablan aspectos como origen racial, étnico, estado de salud, presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual, y son considerados de alto riesgo, por lo tanto deben de ser altamente protegidos. Es muy importante que tomen en cuenta que más allá de su definición, dónde se aplican los datos, dónde recabamos datos sensibles. Pues en el ámbito de salud, definitivamente, en laboratorios, en farmacias, en hospitales, pero también lo recabamos en el ámbito de recursos humanos, por salud ocupacional, por la norma 35, por un accidente, etcétera. Entonces tenemos que tener muy en cuenta en nuestro análisis de actividades de tratamiento en donde sí se recaban datos sensibles. Y todo esto, ¿por qué? Porque al final de un programa de protección de datos personales, bueno, vamos a identificar una serie de categorías de datos personales ya que van a representar su nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo puede estar clasificado en básico, medio, alto y reforzado. Obviamente, dependiendo de su riesgo inherente por tipo de datos, son las medidas de seguridad que vamos a tomar en cuenta, pero también dependiendo del tipo de dato, es el tipo de consentimiento que vamos a tener que solicitar en el cumplimiento del principio de consentimiento que veremos más adelante. No hay que dejar de pasar de lado que también podamos tratar datos de menores de edad, del cual debemos de privilegiar el interés superior de los niños, niñas o adolescentes, y estos datos personales recabados, bueno, vamos a tener que garantizar la seguridad en un nivel más alto por ser un grupo vulnerable. También debemos tomar en cuenta la definición de seudónimo. ¿Recuerdan los criterios que les hablaba de algo que me identifica o hace identificable? Bueno, también el sobrenombre, el alias, es lo que puede identificar una persona. Entonces, este seudónimo podemos decir, como el ejemplo de la imagen, podemos decirle jefe o Gutsi, y bueno, ya de entrada Chata, y ya de entrada podemos identificar a quién le pertenece. Entonces, este tipo de seudónimo o alias también se considera como un dato personal. En todo este escenario, en todo lo que hemos hablado hasta ahorita, no olvidemos que los datos personales representan a personas. Y dentro de esos datos no personales, bueno, nosotros lo que vemos siempre es el nombre, la fecha, el CURP, pero no nos ponemos a pensar que ese dato le pertenece a alguien. Y el descuido, la omisión, el desconocimiento de una divulgación indebida representaría un riesgo, una afectación al titular de los datos personales. Dentro de los conceptos generales también debemos identificar los metadatos, ya que estos sirven para mejorar la recuperación de información en Internet y facilitar esa gestión. Estos metadatos son palabras de texto donde nos dan la localización, accesibilidad, gestión de derechos, entre otros. Y bueno, este tipo de datos nos dan información que también puede estar ligada a que nos identifique o haga identificable. También dentro de una de las definiciones que inclusive dentro del aviso de privacidad debemos de considerar son las famosas cookies. Y bueno, van a decir, bueno, ¿y las galletas para el cafecito? ¿O qué onda, no? No, pues no. El tema de las cookies tiene que ver con la recopilación de información que recabamos cuando se consulta una página web, donde podemos recuperar información desde nombre, quién nos está consultando, correo electrónico, domicilio, teléfono, y bueno, una serie de información dependiendo de su configuración que nos puede identificar o hace identificable. Y bueno, para ir concluyendo la parte de definiciones importantes, tomemos en cuenta que en materia de protección de datos personales hablamos de un sistema de gestión en seguridad de datos personales. Por lo tanto, ¿en qué se define un sistema de gestión? Para comprender esto, primero identifiquemos que un sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados y que intervienen por un fin o un objetivo. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Pues la protección de datos personales.
¿A qué nos referimos con gestión? La gestión es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar un proceso o una tarea. Entonces, un sistema de gestión se puede definir como un conjunto de elementos y actividades relacionadas para establecer metas y medios de acción para alcanzarlos. ¿Cuáles son esas metas? La protección de datos personales. Y bueno, algo importante a mencionar, que los beneficios de un sistema de gestión apoya a la organización en la dirección, operación y control de una forma sistemática y transparente para sus procesos de cumplimiento y mejora continua. No olvidemos que el INAI emitió una serie de recomendaciones en materia de protección de datos personales, publicado en el Diario Oficial el día 30 de octubre del 2013. Continuemos.